queridos hermanos estelares, un gran saludo a todos mis seguidores de su canal UFO y Urma Titans. También quiero mandar un gran saludo al canal Rimbe 35 de David García. Pues para hablar en este episodio número 4 de la saga Deity and Demons, de el capítulo llamado Los Urma y las Amasutum, esa raza de sacerdotisas ancestrales que poblaron en la época muy primitiva de la Tierra hace varios millones de años, cuando Sol 3 o Gaia, como se le conoce hoy en día, era una tierra muy primaria, muy primitiva y salvaje, de las primeras formas de vida, de las primeras razas ya con conciencia que se empezaron a formar sobre la Tierra, y ya encaminadas a un proyecto de anclar una energía femenina, una energía que fuera en conjunción con el gran espíritu que también estaba recién formando y tomando forma en este planeta, en Sol 3. Por eso es de que nos tenemos que remontar a varios millones terrestres en el que los Yurma, esa raza primaria, esos guerreros, ese ejército de la Federación, les encomendaron la misión de venir a limpiar este planeta de los dinosaurios que aquí estaban como laboratorio de las razas draconianas, y que esos mastodontes amenazaban a los primeros humanos que ya estaban siendo creados aquí en la Tierra, a esos Homo neanderthals o Homo Cro-Magnon que ya interactuaban, y que la ciencia y en la escuela nos han dicho que los dinosaurios ya interactuaban con los seres humanos, con los primitivos seres humanos, esos primeros prototipos ya interactuaban. Y es por eso que la Federación decidió darle la misión a los Yurma de venir con esa arma psicotrónica en una operación de bisturí a erradicar a los dinosaurios de aquí de la Tierra. Porque en la escuela nos dicen que fue un meteorito el que acabó con los dinosaurios, pero ¿por qué nada más acabó con los dinosaurios y todas las demás especies sobrevivieron? ¿Que eran más tontos los dinosaurios o qué? Esto ya era una operación selectiva para que pudiera desarrollarse el proyecto humano, el proyecto Homo sapiens, y posteriormente llegar a el proyecto adámico. Pero tenemos que remontarnos a esas razas para que esas almas puedan encarnar. En esa etapa, cuando acababan de fumigar de todos los dinosaurios que estaban aquí, ya había ese primitivo neandertal que habitaba, y entonces había razas que empezaron a poblar por parte de los carianos que fueron creadas. Aquí es un juego de genetistas en los que van poblando mundos y en los que van adaptando a diferentes especies para que vayan poblando, sobre todo cuando hay proyectos cósmicos tan grandes como el que se está llevando aquí en la Tierra. Pero eso ya es otra historia. Entonces tenemos que hablar de las Amasutum. Las Amasutum son sacerdotisas ancestrales que son de huevos, son ovíparos, pero este tipo de razas ya albergaban una cierta característica de mamíferos. Entonces, y tenían en su interior una chispa ya de gran amor por la naturaleza, por engendrar vida, por dar amor, y eso era lo que se estaba logrando aquí en la Tierra, y ellas fueron elegidas para venir a colonizar esta Tierra, porque ellas venían de varias guerras en Pléyades, en la Osa Mayor y otras constelaciones, donde fueron casi aniquiladas, y donde que posteriormente
este ser conocido como Saam se daría cuenta cuando empezó a investigar el origen de estas ancestrales hembras. Entonces, es una historia muy larga, pero muy fascinante. Y accediendo a los registros akáshicos, he podido checar muchas de las cosas que Anton Parks nos revela en sus libros: El secreto de las estrellas oscuras, Crónicas del Yirku, El Génesis de Adán y otras obras que este autor francés tiene, y en las que yo he tenido que ir a checar en esos registros akáshicos a ver qué tanto coincide mi punto de vista, o más bien el punto de vista de los Urma, con lo que relata esta persona, este gran investigador. Entonces, tenemos que las Amasutum llegan aquí en varias naves nodrizas, y me recuerda mucho a esa orden brujeril, a esa orden mística que se retratan en la serie Dune, esa serie del planeta Arrakis, en la constelación de donde está albergada la estrella Canopus. Y es que son hembras que tienen conocimientos ancestrales y cualidades psíquicas muy desarrolladas, clarividencia, entre otras, y acceso a varias líneas temporales. Yo, en el transcurso de esta guerra planetaria, he encontrado algunas almas que están encarnadas aquí y que son de origen Amasutum. En especial una chica de Argentina, Dayan, que precisamente un día me llamó, una mañana me llamó y me dijo: Mayor Tigre Blanco, tengo algo que confesarle, algo muy importante. Y le dije: sí, adelante, yo te escucho. Y me dijo: es que yo veo razas diferentes, como los Urma, pero también veo razas reptilianas y draconianas, pero no en la forma astral como la mayoría de los videntes o de los psíquicos, sino que las veía en vivo y a todo calor en esta materia en 3D, no como los sensitivos, que muchas veces tienen que hacer una concentración para elevar su frecuencia, sino que de repente se le aparecían. Y cuando me platicó todos estos seres que se le aparecían, no sabía ella qué hacer o qué querían, porque muchas veces estos seres me decía que la llevaban a futuros apocalípticos, a líneas temporales tremendamente pues de desastres. Y entonces, cuando yo accedí a sus registros akáshicos, le dije a esta argentina, a esta gran amiga, pues que ella, ya accediendo a su origen cósmico, me di cuenta de que era de la raza Amasutum, esa raza ancestral que heredó la tierra de Uras. Y le dije que tenía una misión muy grande aquí en la tierra, porque era una medium llave. ¿Qué significa esto? Que ella podría abrir portales a diestra y siniestra, voluntaria o involuntariamente, y por donde pasaban gran cantidad de seres que podían ser de alto astral o de bajo astral, seres de luz o de oscuridad. Por eso es de que la buscaban tanto seres regresivos como las razas draconianas y reptilianas, pero también la estaban vigilando muy de cerca razas de la Alianza, como los Urma, o como los Arturianos, o como los Andromedanos. Por eso es que veía todo ese tipo de bestiario celeste, como se le llama. Entonces yo le dije a ella que tenía que decidir qué era lo que quería en realidad, si estar del lado de la luz o estar del lado de la oscuridad, porque de alguna manera tenía que decidirse, no podía quedarse flotando entre ambos bandos, porque eso sería ser un mercenario, que tenía que decidirse por alguna de las opciones. Pasaron algunos meses y ella me siguió practicando algunas visiones que tenía, que eran totalmente reales. Accedía a otros universos alternos, incluso de aquí de la misma tierra. Conoció varias tierras que tenían esas líneas temporales. Y lo último que supe de ella, me dijo que había descubierto su fractal felino. Me enseñó una estatua de un felino de tres caras. Y le dije que qué bueno que había descubierto ese fractal felino. Pero cuando yo le dije que tenía que divulgar todos los conocimientos a la Alianza, como que ahí fue interferida y colapsó. Y a la fecha pues ya no he sabido de ella. Espero que tome una buena decisión para esta guerra que estamos llevando contra los regresivos. Es por eso les digo que esa raza ancestral me recuerda mucho a las Bene Gesserit de Dune, de Arrakis.
por sus poderes y sus cualidades místicas que tienen, y que son mal llamadas brujas, porque tienen sus poderes esotéricos, sus poderes psíquicos clarividentes, que ven más allá de lo evidente. Entonces, remontándonos nuevamente a esas épocas primitivas de millones de años, donde Uras Tierra empezaba a formatear su vida hacia una vida menos salvaje, ya que se habían quitado de en medio a los grandes saurios y que a los draconianos les habían quitado su laboratorio, aquí su parque de diversiones. Pues en ese sentido llegaron las Amazutum, estas mujeres, pero la característica de estas mujeres es que su contraparte masculina, los Sutum, que son los machos, no se podían reproducir, pero esto en cierta manera no afectaba mucho a la especie Mazutum, porque ellas poseían en cámaras de criogenización la capacidad de clonarse. Entonces tenían varias cámaras de estas incubadoras en las que ellas se clonaban, porque eran expertas genetistas también. Entonces como que los Sutum los tenían ahí, pero tenían un virus que los atacaba y que los hacía estériles. Y eso era preocupante, porque pues de alguna manera la especie no estaba completa, porque hay que recordar que si queremos implantar una especie complementaria que no sea andrógina, tiene que ser la parte femenina y la parte masculina. Esto en principio parecía no afectar mucho a las Amazutum, que hacían su vida normal, pero es aquí, a la llegada de los Anunnaki, cuando los Urma, que ya tenían mucho tiempo de estar aquí conviviendo con las Amazutum, y que de alguna manera los cronautas Urma sabían lo que estaba pasando a nivel interestelar con las guerras de Lyra y Orión, y que gran cantidad de Amazutum había sido casi exterminadas en otras galaxias, ya habíamos dicho, como Pléyades, en toda la Osa Mayor y otros lugares del cosmos habían sido exterminadas y perseguidas, sobre todo ahora atando cabos por las fuerzas draconianas y reptilianas, que exterminaban todo tipo de feminidad que no les gusta. Ellos son patriarcales, más bien patriarcales, son dictadores, son dictatoriales, son invasores. Entonces, en ese sentido, se tenía ese problema con esta raza Mazutum, que su contraparte masculina no se podía reproducir. Es aquí cuando el gran séptimo de los Subzungales, el que les he platicado, el rey Anu de los Anunnaki, fue que propuso ante el consejo valga la redundancia, una propuesta para empezar a crear una nueva dinastía. Y cómo lo hizo en su nave nodriza, en la nave Nibiru, donde tenían esos bancos genéticos, que hizo un clon de él mismo llamado Saam, y que este clon adquirió una conciencia y fue hecho un prototipo para poder interactuar con las Amazutum. Pero todo era un plan maquiavélico, como estos guerreros, como estos mercenarios hacen, porque este clon de Anu estaba encaminado a infiltrarse en las Amazutum, pero las leyes de las Amazutum no permitían que cualquiera se infiltrara. Entonces ellos estaban viendo la manera de cómo infiltrarse y cómo crear una especie poderosa, pero que reinara a los Uzungal. Tenían que ser muy inteligentes. Entonces este clon lo aterrizaron aquí en la Tierra, lo trajeron y lo empezaron a presentar ante los consejos como el nuevo prototipo del Uzungal, que iba a ser el que se iba a relacionar con las Amazutum. Pero para esto, cuando fue presentado ante el consejo Anunnaki, pues al principio se burlaron porque no tenía su parte sexual, era un clon pero no poseía pene. Entonces se burlaron de él porque decían que no iba a poder lograr su cometido, cómo lo iba a hacer si era un ser insignificante y era de más bajo tamaño a comparación de los gigantescos Anunnaki, de los gigantescos Uzungal. Entonces esta historia empieza aquí, cuando es traído este Sam, pero
empieza a relacionarse con las Amazutún y lo que se descubrió que este prototipo tenía ciertos genes de Enki, no tenía solamente el gen de Anu, entonces también tenía esa cualidad de ser un científico, y es lo que no menciona Anton Parks. Anton Parks menciona que es producto de Anu, el patriarca Anunnaki, pero ya analizando, según los Urma, su genética poseía genes de Enki, por eso tenía también esta capacidad de clonar, llegó a tener sus conocimientos y llegó a tener una empatía muy grande con esta raza de hembras reptiles mamíferas. Entonces es aquí donde comienza la unificación de reinos. Se puede unificar un reino a manera de guerras y de conquista o uniendo las diferentes estirpes en base de cruzas y relaciones sexuales. Entonces aquí había un problema porque pues este prototipo llamado Sam no tenía esa parte, ese sexo masculino, no tenía ese miembro. Entonces empieza a relacionarse, pero los Urma que estaban aquí, que vieron más allá de las líneas temporales, empezaron a decirle a las Amazutún y ayudarlas a mejorar este prototipo que había sido enviado por los Usungal, y le dijeron a las Amazutún que tenían que elaborar un plan para que este mismo enviado del rey de los Anunnaki, del rey Anu, se utilizara como en contraespionaje contra sus mismos creadores. Pero ¿cómo iban a hacer esto? Empezaron a platicarlo con las Amazutún, y entonces acordaron junto con las Amazutún que le iban a hacer modificaciones a este prototipo, empezando con la gran tecnología en que tenían estas Amazutún. Le iban a implantar un pene para que pudiera copular con las hembras y ya no se reproducieran nada más a base de clonaje. Esto fue un problema porque el mismo prototipo no lo aceptaba, y se llegó a la conclusión de que para que funcionara una cruza genética entre ambas razas, en primer lugar, cuando ya tenía implantado esta parte masculina, este pene, tenía el ser, en este caso Sam, hacer patente y adquirirlo y mentalizarlo de que realmente estaba a gusto y que le gustaba, para que esa energía de amarse a sí mismo después la pudiera expandir hacia las hembras Amazutún. Pero fue muy difícil lograr esto, entrar en la psique, y aquí es donde los grandes maestros Urma entraban, expertos genetistas y expertos también en lo que es la fuerza sexual. Le empezaron a instruir a este Sam, le empezaron a dar un adiestramiento, una verdadera cátedra de lo que tenía que ser todo el arte y el rito del amor en toda la extensión de la palabra, como razas sexuales. Para esto había una reina Amazutún llamada Yamata, y tenía una hija, Namitu. Entonces esta hija de esta reina Amazutún se llevó muy bien con Sam y empezaron a tener una cierta interacción, empezaron a hacer intercambios, y en base al gran amor que sentían, que llegó a sentir Sam por esta Amazutún, empezaron a compartir cualidades, porque este prototipo de Sam tenía también el arte de la clarividencia y el arte de la telequinesis y de la visión remota, como algunos de los grandes Usunggales. Entonces empezaron a intercambiar conocimientos con esta Mamitu, y lo empezó a inmiscuir, lo empezó a hacer partícipe de toda la cultura de esta raza misteriosa ancestral, porque las guerras ya se estaban dando, ya se escuchaban los tambores de la guerra. Entonces los Urma sabían que tenían poco tiempo antes de que toda la legión de Anunnakis llegara, exiliados de las guerras de Liria y Orión, y empezaron a trabajar en este prototipo, en este Sam, este hijo de Anu, ya con el pene implantado en su cuerpo. Entonces empezaron a trabajar en lo que es la emoción y en sus cuerpos energéticos, en sus chakras, en sus 7 cuerpos. Empezaron a trabajar y le empezaron a enseñar también la lucha, las artes de la guerra, entre otras cosas, estudiar libros, porque ellos le comentaban, los Urma, que este prototipo posteriormente, cuando se cruzara con esta Amazutún, iba a tener un hijo
un hijo que iba a tener, que iba a ser el fractal de Enki y que iba a unificar, a terminar de unificar los reinos. Entonces era muy importante que se preparara este ser, este clon, para que de alguna manera se desvinculara de la misión que le habían dado los Anunnaki de sobrepasar, de aplastar a las razas Amazutum y colonizar esta tierra. Y es que cuando Sam se puso a investigar ya más a profundidad cuál era la raíz de la enfermedad de estos seres, estos machos de esta parte masculina de las Amazutum, en su parte masculina que eran los Utum, se dio cuenta que ese virus que los hacía estériles en realidad había sido implantado por los Anunnaki. Lo habían creado en sus laboratorios, en sus naves nodrizas, y lo habían esparcido de alguna manera por parte de Anu y sus científicos. Entonces la reina Amazutum se dio cuenta de esto, y entonces apoyaron aún más el plan que tenían los Surma con Mamitu, pero también tuvieron que tener mucho cuidado porque había otra Amazutum que era producto de una cruza con genes de Enlil y una raza reptiliana, y que estaba ahí entre las Amazutum y que también quería echar a perder el plan seduciendo a este Sam, pero Sam ya tenía muy claro que quería tener esa relación. Entonces esta princesa Amazutum inició a Sam en las artes del amor, le empezó a decir cómo tenía que quererse a sí mismo, a su pene, empezarlo a trabajar y empezar a hacer que fluyera la sangre desde el cerebro hasta su parte, y empezar a hacer ese juego erótico, ese juego de Kama Sutra, para que empezaran ellos a tener un rito del amor y empezaran a trabajar chakra por chakra, toda esa frecuencia erótica y de amor, para que hicieran esa conjunción cósmica. Y una vez que Sam logró tener ya esa excitación y esa erección, Mamitu, esta Amazutum, lo fue guiando en las artes del amor, porque ellas eran expertas como las geishas. Aparte de tener conocimientos ancestrales, sabían todo lo que era el arte de la reproducción, de la copulación, y manejando sus músculos vaginales, lo iba guiando a Sam por el placer y por el amor. Iban ascendiendo chakra por chakra, desde la chakra raíz hasta la chakra corona. Iban experimentando todos los placeres y las delicias. En ese sentido, tenía que haber una real frecuencia de amor para que pudieran realmente traer ese ser de elevada frecuencia que iba a ser capaz de albergar el fractal de Enki, para unificar los reinos de una manera que no extinguiera la raza Amazutum y que unificara a varios reinos. Pero esto lo tenían que hacer al margen del Consejo Anunnaki, porque Enlil, por medio de su hija Amazutum, con la que se había mezclado, con la que se había copulado y que había nacido esta Amazutum llamada Saet, pues estaba ahí espiando y estaba tratando de llevarle información. Entonces tuvieron que hacer toda una operación milimétrica para que no llegara hasta oídos de Enlil. Entonces, una vez que Sam y Mamitu logran esa conjunción armoniosa del amor y logran copular y logran que Mamitu quedara embarazada, estaba lista la primera parte del plan para que naciera este pequeño hijo que fue un fractal de Enki. Y entonces este pequeño hijo estaba en conjunción con la frecuencia del genetista, porque ya de por sí su padre Sam ya era conocido como un gran genetista. Incluso le decían que se veía que tenía genes de Enki, porque sabía el arte de la clonación perfectamente, entre otras cosas, y lo conocían como Luditum. Tenía ese apodo. Muchas veces no le llamaban Sam, sino que le llamaban Luditum. Y después ya vino su hijo, este pequeño hijo de Sam y Mamitu,
que albergó el fractal de Enki. Un ser, tenía que ser con una genética fuerte de princesa real, y este clon mejorado de sangre Usungal y sangre Amasutum, con las capacidades, era un mesías prácticamente, que iba a unificar todas las rencillas, iba a detener a los Kingu Babar, esos seres draconianos blancos albinos que trataban de dominar el planeta, y otras razas como los Kingu rojos. Entonces estaban en juego muchas cosas en este juego de guerras, y por eso es de que estaban llevando a cabo ese plan. Mientras tanto, los Urma, cuando nació el pequeño hijo de Sam, lo empezaron igual que a su padre, lo empezaron a enseñar el arte del sable, el arte de manejar la espada, el hacha, y también los conocimientos ancestrales Urma del Opus Magnum y de la elevación espiritual, y esa clarividencia que tenían los grandes guerreros León para poder llevar a cabo este plan de unificación de reinos. Pero tenía que darse prisa. El pequeño aprendía rápidamente. En ese sentido, cuando ya tenía una edad de, digamos, adolescente, en lo que es la vida terrestre, en lo que es el Homo sapiens, le entregaron un regalo. Su mamá Mamitu le entregó un gran regalo, la piedra verde, la piedra Girku, ese poderoso dispositivo que abría portales y que servía como protección, como campo energético, como blindaje, y también que era sanador, y que las Amasutum, este cristal verde llamado el Girku, lo cuidaban como una gran joya, como una gran herramienta. Y fue cuando le dieron a este pequeño ser su primer piedra Girku. Y es aquí cuando las guerras de Lyra y Orión ya estaban invadiendo las galaxias, y es cuando los Anunnaki llegan con toda su flota interestelar, no sin antes resistencia de otras razas que estaban aquí reptilianas, no sin antes resistencia de las razas Jinabul, de las razas Kingu, y otras razas reptilianas que estaban aquí. Hubo batallas y hubo luchas, y antes de que llegaran esos, Sam había descubierto en sus viajes interestelares que en otras galaxias las Amasutum habían sido casi exterminadas, porque han sido esas mujeres, esas hembras reptilianas mamíferas, han sido perseguidas a lo largo de la galaxia y han tratado de exterminarlas, y la Tierra era su última oportunidad, su última herencia. Por eso la cuidaban con tanto amor, por eso la cuidaban como una herencia, y los Urma habían sido enviados para defenderlas. Incluso algunos Urma se mezclaron con las Amasutum y tuvieron hijos guerreros también, que ya hablaremos de eso en otro episodio, porque hubo una cruz ahí de Urma con Amasutum y salió una raza muy fuerte, muy poderosa. Entonces era una lucha de sobrevivencia de razas. Muchas veces se tenían que hacer ciertas mezcolanzas para que una raza no se fuera destruida por la otra. Es aquí cuando llegan los Anunnaki, que los Urma tienen que irse del planeta, de la primitiva Tierra, pero antes dejan las bases del primer Egipto, dejan puertos estelares, dejan bases subterráneas, dejan verdaderas fortalezas, y dejan 2 esfinges con cara de león, que una está enterrada todavía, quedó enterrada después del diluvio, y que la otra es la que conocemos, que la han cambiado, pero que en realidad era una cabeza de león. Pero los Homo capensis llegaron y le cambiaron esta fisonomía, le cambiaron la base céfala por otra imagen, la que conocemos de ese faraón. Entonces los Urma, por orden de la Federación, tienen que retirarse y dejan al pequeño hijo de Sam, al fractal de Enki, lo dejan aquí, lo dejan, y a su papá también lo dejan todavía, porque saben que serán padre e hijo los encargados,
los encargados de una nueva dinastía, de una nueva era en la Tierra, porque tendrán que enfrentar las amenazas del espacio, las amenazas de los Anunnaki y otras razas que llegarán aquí de Orión, sobre todo de los Arios, que también iban a llegar. Entonces los Urma terminan su misión aquí de adiestrar primero a Sam y luego a su hijo de Sam, el pequeño Sam, fractal de Enki, pero ya lo dejan listo. Y es aquí cuando su madre del pequeño Sam le entrega el Yirku. Y le dice que tendrá que al igual que las tablas Med, tendrá que llegar un momento en que él tendrá que aprender a defenderse y a defender a su estirpe y casarse con alguna otra princesa del linaje reptiliano para unificar los reinos. Los Urma han terminado su misión porque ellos habían estado trabajando aquí, incluso tenían bases en Venus, que se conocía como Mulgetab. Ahí tenían bases también y tenían interacción con seres de Venus. Y cuando llegan estos Anunnaki, muchas de las Amazutú, sabiendo que tenían sus días contados, emigran a Marte, escapan a Marte, y algunos Urma las escoltan y las acompañan, porque se dictaminó como plan estratégico que no podían entrar en una guerra abierta contra los Anunnaki. Si bien tuvieron algunas batallas, algunas escaramuzas, pero fue así como bajita la mesa, tras bambalinas, para que no estallara un conflicto mayor, porque en ese tiempo se estaba tratando de unificar todas las razas que habían llegado. Habían llegado los Homo capensis, habían llegado los Arios, habían llegado todos los seres de Aldebarán 4, otros de la constelación de Tauro, de Orión y de otras galaxias, de Tau Ceti. Entonces aquí se quedaron algunos Urma, algunos guerreros protegiendo todavía al pequeño Enki, y también protegiendo a las Amazutún. Los Urma habían venido junto con varios leones de Sirio, con varios seres cetáceos, habían venido aquí a hacer una unión muy grande con las Amazutún. Las guiaron, las protegieron, y las Amazutún también intercambiaron sus conocimientos, que eran muy herméticos, pero algunas, a partir de la unión de Saam y Mamitu, empezaron a expandir sus conocimientos, porque sabían que la única manera de sobrevivir a otras especies regresivas era la forma de protegerse, porque había intrigas. Si bien ante la Federación habían acordado los Anunnaki cuando llegaron aquí de que iban a respetar a otras razas, pues todos sabemos que tienen mañas y indirectamente hacían todo lo posible para que estas razas se extinguieran. Entonces tenemos que, entre toda esa efervescencia y toda esa convulsión, los Urma se tuvieron que ir poco a poco, y el pequeño Enki se maravillaba de todas las instalaciones y todos los conocimientos que les habían dejado. Y muchas veces el pequeño Enki entraba a esa sala de armas, donde un servidor muchas veces ha entrado al templo de Karnak, donde había grandes armaduras, grandes libros ancestrales, que todos los gnósticos Urma iban a repasar en sus prácticas espirituales. Y todavía aquí estaba muy presente la energía de Sekhmet y Bastet, porque con bastante energía sexual ellas siempre estuvieron al pendiente de que las razas se multiplicaran y se mezclaran en una sintonía de amor, aunque también eran guerreras, pero estaban sobre todo ayudando a estas razas que trataban de sobrevivir ante las razas destructoras. La Federación acordó que los Anunnaki podían estar aquí como refugiados, y les dieron una parte ahí en Mesopotamia, donde empezaron su siguiente proyecto
Después vendría el proyecto adámico, ya este proyecto ya de un humano ya más avanzado. Ya no iban a ser estas razas reptiles de las que estamos hablando, reptiles mamíferas, sino que ya iban a ser unas razas ya de un prototipo de un plan cósmico, y que los Urma iban a regresar para supervisar que este plan se llevara adelante, porque todos los seres de Sirio, todos los seres cetáceos, los seres felinos, los Augal, estaban aquí supervisando a las razas que iban a entrar dentro de este plan cósmico de Nevadón, y sobre todo del plan que dirigía Micael y Ashirion. Este universo de Nevadón que iba a empezar. Es aquí donde el primer prototipo del ser humano que conocemos ahí fue autorizado para que los Anunnaki, expertos genetistas, lo empezaran a forjar, y que ya hemos hablado en otro video de la tríada sumeria, cómo empezaron ellos a hacer este plan, cómo ya personalmente vino Enki, buscando a Lalu, ese que se había enfrentado a su padre, y cómo habían fumado la pipa de la paz, entre comillas, y había tenido Anu otro enfrentamiento con Lalu, que ya platicamos en otro video, y cómo nuevamente Anu lo derrotó, y cómo fue exiliado a Marte. Pero para ese tiempo Marte ya había sido devastado por las guerras, ya habían tenido el percance de Maldek contra Marte, de todos esos emigrantes de las guerras de Lía y Orión que empezaron a guerrear contra Marte y que destruyeron el planeta Tiamat, y se formaron los cinturones de asteroides. Entonces ese era el panorama que se manejaba en ese tiempo, y cuando los Anunnaki llegan aquí de refugiados a reparar sus naves y a traer oro, a llevar oro para su planeta y para reparar su gran nave nodriza, es aquí que la Federación pone los cinturones Van Allen y quedan aquí encerrados, de decirlo de alguna manera, con su servicio social, y empiezan a hacer el envase humano. Empiezan la formación del primer hombre, de Adapa, del que mencionábamos ya en otro video, de Eva, que se conocía como Ninti, de Lilith, que también tenía genes de Enlil. Entonces ya se empieza a hacer otro plan, otro proyecto del que ya hablamos en el otro episodio. Pero esta primera etapa salvaje en la que los Urma estuvieron aquí ayudando, ya decíamos, primero haciendo esa fumigación de grandes saurios que estaban, y después ayudando a las Amazutún y entrenando a los nuevos hijos de esta nueva estirpe de Saam, este clon mejorado, ya asexuado, y Mamitu, esas grandes sacerdotisas del amor, estas Amazutún, fueron las primeras que empezaron a impregnar de amor aquí a la tierra. Pero era necesario que fueran ellas, porque todavía sus cuerpos eran resistentes, eran con ciertas escamas, pero ya albergaban esa chispa del amor que necesitaba la tierra, porque la tierra, posteriormente, muy poco tiempo después de las Amazutún, ese gran espíritu hermoso que al día de hoy habita en la tierra, es una energía grandiosa. Entonces es así como se van formando las razas, y después ya llegó el proyecto del humano, en el que se creó este envase con varios genes de las razas Kadistu, como los Urma, y otras razas como los Namlu, el humano, protohumano que estuvo, porque antes de que llegaran incluso los Urma aquí a ayudar a las Amazutún, estaban los guardianes Namlu, esos seres luminosos que se veía a través de su torrente cómo circulaba la energía, cómo era una especie de cuerpo nuclear, de cuerpo energético, que podían hacer viajes sin el Merkaba a todos los lugares, a todas las dimensiones, y que fueron los primeros que empezaron a ser los guardianes de Uras, y que de ese gen se creó el prototipo del humano adámico, pero siempre con la lucha contra el Consejo Anunnaki, porque estos militares, estos cancilleres, nunca han querido que el humano avance.
Entonces es que los Urma han tenido que acatar las decisiones de la Federación. Estos policías de la Federación han tenido que acatar y han tenido que estar haciendo operaciones y han tenido que estar luchando aquí, como el día de hoy se está luchando en la Tierra, por erradicar a todas las razas regresivas. Esa lucha que inició en esa época, hace millones de años, en Uras, con los cristales Yirku de la Zamazutún, al día de hoy se siguen llevando y se siguen sacando de aquí. Es lo que me comentaba un suscriptor. Me decía que, como ya lo comenté en otro video, que cómo era posible que en Egipto él sabía que estaba Sekhmet y Bastet dando su energía sexual y de amor y de guerra, y después empezaron a hacer prácticas oscuras. Pues sí, porque ya después estamos hablando de una época primitiva del antiquísimo Egipto, que dejaron los Urma, y después vinieron los amocapenses y empezaron a hacer sus ritos de oscuridad, trayendo a regiones de arcontes, y fue cuando ya llegaron esos seres de polaridad negativa. De igual manera, todos los seres que llegaron después de que los Urma se fueron y que las Zamazutún se quedaron aquí, llegaron muchas razas regresivas y muchos se encarnaron en la Atlántida, estuvieron ahí, sobre todo seres de Aldebarán. Entonces ellos fueron los que se encargaron de hacer prácticas oscuras, ritos sangrientos, y fueron los que abrieron portales para que ya no aguantara la tierra y se hundiera en el cataclismo que todos conocemos, y también se hundiera Lemuria. Y lo único que se pudo rescatar fue el hardware que rescató todo el Atlante, ese sacerdote cariano, que rescató toda esa información y la llevó hasta el desierto de Gobi en Shambhala, para después todo ese disco duro lo trajera aquí a América, a las selvas del Paititi, y lo dividiera en 13 discos solares. Eso es una parte de lo que es la historia de la Tierra, esa maravillosa historia de lucha de razas y castas, y que son tantas y tan variadas que es difícil abarcarla en un solo video. Pero es lo que le comentaba a este suscriptor de Egipto, que no hay un solo Egipto. El Egipto que nos enseñan en la escuela no es todo el Egipto. Hubo ese Egipto de los Urma que les decía, y que han estado posteriormente regresando los Urma a erradicar las razas. Porque me preguntaba, este otro suscriptor me decía que por qué no se sacaban a los Arios y a los Anunnaki. Y de hecho pues ya se están sacando día con día, pero es un trabajo de limpieza. Aquí la cosa es de que, como comentaba en otro video, que el ser humano, una vez que fue creado, excelso, para venerar y ser servidor de los Anunnaki y ser esclavo, y que incluso a los Watchers les gustó, a los vigilantes, y que copularon con algunas hembras terrestres, y de ahí nacieron los gigantes, que se quedaron muy acostumbrados a estos tributos, tanto humanos como dioses o extraterrestres tecnológicos, y que al día de hoy no han querido desprenderse de sus servidores. Se han encariñado tanto con esta creación tan maravillosa que ellos quieren seguir siendo los dueños. Por eso Frei Shedo nos habla de defendamos de los dioses, porque es la hora de que el ser humano por fin ya camine solo. Ya es la época de la graduación en esta era de Acuario. Por eso en el video de anterior, al final sacaba a esa mujer con el jarrón de Acuario, porque es la época de transición en la que estamos. Esta humanidad ya está lista para destetarse, para desprenderse de esa Matrix, de esos cables, de esas conexiones que tenemos con estos dioses creadores, porque la raza está destinada para elevarse frecuencialmente, para crecer, y es lo que Enlil y toda esa facción de Anunnaki regresivos no querían. Por eso le exigieron a Enki y a Ninhursag, cuando hicieron al humano, que lo hicieran como un esclavo, así que no fuera muy inteligente, porque sabían que si lo creaban con una inteligencia superior los iban a superar, y ese era el miedo de Enlil. Por eso siempre ha tratado de aplastar a la humanidad y exterminarla, como en el diluvio, no interviniendo y dejando a su suerte a los seres humanos. Pero el padre genetista Enki
siempre ha estado al pendiente, mandando ayuda a Tracis, a Ziusudra, a Noé, para que rescate a la humanidad. Y otros caudillos como Thoth, rescatando todo el hardware y el software, llevándolo a América en los 13 discos. Entonces, ha habido caudillos y paladines, por un lado, y ha habido villanos y mercenarios, dictadores, por otro. Esta es la guerra que se está llevando a cabo, guerra de dioses y demonios, como dice Zecharia Sitchin, y que es el título de esta serie de dioses y demonios, Dire and Demons. Pero nosotros tenemos que tomar el papel protagónico porque somos los principales actores. Lo que pasa es que el ser humano normal no quiere ser actor, no quiere tomar esa responsabilidad en sus manos de hacer uso de su fuente divina. Y tenemos todo, porque en el código de 12 hebras, cuando nos crearon, Enki por eso nos puso ese código. Cuando Ninhursag le dijo que por qué ponía un código oculto, le dijo que porque llegando el momento en esta era de Acuario, con el sol central de Alción y sus fotones de ese sol, de ese oro monoatómico, se iban a activar. Entonces ha llegado el momento, pero tenemos que tomar nosotros la iniciativa y tomar nuestro poder para poder desarrollarnos y poder hacer uso de nuestro título. Es como la película del Rey León, que el Rey León tenía un linaje y estaba destinado a ser rey, pero se fue por el miedo, no quería regresar por ideas que le implantaron, prejuicios. Y así le pasa al ser humano, le implantan que tenga miedo, que no es un donadie, que no sirve, que es el peor, que no hay nadie en la galaxia, que somos los únicos, para que siga siendo esclavo. Eso es lo que funciona en la Matrix. Y por eso en el Rey León vemos que le pasó. Y cuando él regresó y ya vio que de plano estaban acabando con su estirpe, con su raza, pues fue que tomó armas en el asunto. Así nosotros tenemos que despertar. Se oye muy trillado, pero es la realidad. Por eso estamos haciendo este tipo de videos. Para ver la historia de todos los que han luchado antes que nosotros. Y cómo los Urma han estado aquí desde tiempos primitivos de la humanidad. Es aquí lo importante que me dicen los Urma. Que ellos han estado aquí. Porque mucha gente dice que por qué no vienen. Pero ya están aquí. Muchos estamos encarnados, divulgando. Otros están en puestos militares, otros están como periodistas, otros están como cancilleres, como diputados, otros están encarnados simplemente como padre de familia. Entonces, todos y cada uno tenemos que reconocer nuestro origen y nombre estelar, cósmico. ¿Para qué? Para hacer uso de él y validarnos y graduarnos en esta etapa. Por eso yo he siempre ayudado y siempre ayudaré a despertar otras semillas estelares como EAN, como Origen Sirius Ramos, como tantos y tantas semillas estelares que al día de hoy están despertando. Sobre todo muchas semillas de Brasil, de Argentina, de España, ¿sí? Que al día de hoy están aquí despertando, como Saya, Flecha Veloz, como también Damaris Sekhmet, por citar algunos, como Kaeli, y muchas de las semillas estelares, como les comentaba, no nada más tienen genética Urma, sino que tienen genética fractal angelical. O sea, eso es una fuerza muy poderosa. Imagínense el fractal angelical de Micael con el fractal de Ashirion, felino de Sirio. Pues ese ser es poderosísimo, y ya vemos muchos que estamos encarnados con diferentes fractales, pero tenemos que saber que tenemos que hacer válido nuestro título divino. O sea, eso es base, saber quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Parecería un trabajo titánico y difícil, pero no lo es, porque aquí están los Urma. Por eso el día de hoy hemos platicado esa historia de la Zamazutún tan bonita y tan salvaje y tan dura, y cómo fueron acabadas casi su mayoría de ellas. Pero hay algunas que todavía están encarnadas aquí, desde esas épocas primitivas, siguen aquí expandiendo y son las que vemos hoy como Wiccas, como mujeres que saben de alquimia, que saben que tienen clarividencia, que son sanadoras cuánticas. ¿Cuántos de ustedes no conocen, ¿no? Tantas mujeres, como muchas que vemos en las redes sociales, ¿no? Como Edith Cartwright, como Iris Carbonelli,
y tantas otras como, como Lorena Martín, todas ellas han estado aquí ya en otras épocas en la Tierra, como esa que platico de Argentina. Entonces, pues hermanos estelares, recordemos estas vivencias que parecieran tan lejanas, pero aquí están. Y los Urma han estado aquí siempre y seguirán estando apoyando, porque ellos, como decía yo, no se retiran de la batalla hasta que no les den la instrucción. Ellos no se retiran hasta que la federación no diga, ¿sabes qué? Pues ya retírense, como en esa ocasión que se tuvieron que ir y dejar heredar el Egipto a Sam y a su hijo, a su pequeño Enki, y que después ya se casaron y unificaron varios reinos, casándose con princesas de otras razas reptilianas, para dulcificar de alguna manera esa sangre y esos linajes y tratar de sacar a los linajes regresivos que no hemos terminado al día de hoy. Por eso ahora están cayendo las monarquías, porque esos linajes draconianos reptilianos ya están siendo exterminados y están cayendo, y ya se está haciendo un nuevo reseteo, pero un reseteo no de exterminio, sino de una vida que continúa. Por eso que les decía en otro capítulo que Enki, el padre Enki, quisiera intervenir en su fractal de Poseidón que vive ahí más allá de las puertas de Hércules en el mar Mediterráneo. Él quisiera entrar, pero por acuerdos con la Federación no entra porque no es conveniente. En el momento en que él violara, la raza regresiva dirían, bueno, tú ya violaste el acuerdo, ahora yo lo violo y estallo armas nucleares y acaban a la mayor parte de la población, y eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Porque si no, serían como esos villanos, como Thanos, ¿no? Que acaba con la mitad de la humanidad y le vale, ¿no? Y el que sigue. Entonces las razas de luz tratan de salvar, como en las guerras de Lyria y Euron, cuando nosotros fuimos a rescatar a los sobrevivientes de Abion o a otros mundos, Avalon, que fuimos en varias naves a rescatarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que rescatar hasta el último. No podemos caer en el lado de ellos de decir, pues ya que se destruyan todos los mundos para volver a crear vida, como lo dicen en Eternals, ¿no? Entonces, hermanos estelares, es una historia muy bella, muy impactante, muy triste en ciertos aspectos, pero también muy bella porque aquí se unió por primera vez la verdadera frecuencia del amor en esa llama trina. Se empezó a mezclar la genética, pero también el amor. Por eso las Amasutun aterrizaron esa frecuencia del amor en conjunción con la tierra que estaban aquí y en conjunción con la sexualidad. Es un arte, realmente, es un arte que a la fecha se ha perdido o han tratado de que se perdiera, ¿no? Y, por ejemplo, durante la época de la conquista, ¿no? Quemando a tantas mujeres, ¿no? Diciendo que eran brujas. Porque siempre ha sido esa persecución a través de los tiempos inmemorables de las mujeres que tienen esa capacidad de amar y dar vida. Y no nada más las humanas, sino otras razas, las andromedanas, las sirianas, las liranas, todas tienen gran frecuencia de amor. Pero las razas, como las razas píndaras, como los draconianos, como los Shopats, como los reptilianos, ellos tratan de imponer un sistema patriarcal. Por eso el Vaticano no permite mujeres, simplemente siempre ha habido hombres, ¿no? Dominando, sometiendo a la mujer. Entonces al día de hoy estamos uniendo los fractales, estamos uniendo todas esa fuerza masculina, ese divino, ese sagrado femenino y ese divino masculino, lo estamos uniendo en todos y cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender nuestra historia, tenemos que saber de dónde venimos, cómo fue la verdadera historia de la Tierra. Por eso es de que les decía en el episodio anterior que a pesar de que Zecharia Sitchin tradujo las tablas sumerias, nosotros también tenemos la oportunidad de estudiar y repasar realmente. El día de hoy tenemos la oportunidad de viajar en los registros akáshicos a esas épocas tan remotas, ¿no? Donde llegaron todo ese tipo de razas y que estuvieron aquí más bien en una como aldea, porque en Atlántida estaban los de Aldebarán, junto con razas de Orión, y en Lemuria pues estaban razas pleiadianas, pero positivas. Por eso muchas civilizaciones cuando llegaron a Anunnaki se fueron. Los Urmas se fueron porque les dio la orden la Federación, pero por ejemplo los mayas se fueron porque sabían lo que venía. Se fueron a su estrella en Pléyades.
Entonces, la guerra provoca un movimiento muy grande y sacude todo. Por eso es que los Anunnaki son pleiadianos. Se vienen del Dooku, que es un cúmulo de estrellas ahí en cerca de las ahí en las Pléyades. De ahí vienen ellos. Entonces, pero obviamente no nada más hay un tipo de Anunnakis. Mucha gente piensa que nada más eran unos Anunnakis. No, llegaron como los de Anu, como otro tipo de genéticas, y aparte fueron creando más, como les platicaba ahorita, porque son genetistas. Van creando razas sobre razas, o sea, van haciendo nuevas creaciones. Es como una competencia, ¿no? Entonces, pues hoy repasamos esta etapa tan dura, pero a la vez tan bella, tan caótica, pero tan temeraria y tan apasionante, de las Amazutún y los Urma. Entonces, los Urma siguen aquí, me decía este compañero, este seguidor, que por qué no sacan a los, como les decía, a los Arios y a los y a los Anunnaki. Pues digo, es que ya los han estado sacando, ya lo están, nomás que pues los mismos humanos, como volvemos a la misma, dicen, ¿sabes qué? Pues yo sigo haciendo mis ritos, sigo haciendo mis y vuelven a traerlos. Entonces por eso se ha tardado, porque si toda la raza humana se pusiera una frecuencia de luz, de hacer meditaciones, de hacer oraciones, pues avanzaríamos rápido y ya esas razas ya no existirían, pero nosotros mismos les hemos dado poder. Bueno, una parte de los humanos, los que practican todavía hechicería, magia negra, son los que los han traído nuevamente. Pero al día de hoy, como les decía yo en otro episodio, las grandes jerarquías espirituales desde Ashirion ya, y por parte de su auditoría a los 7 samuráis, ya han estado cortando cabezas a Ñotak y a Zaratén, ya han ido cortando y va cayendo en cascada. Entonces todos los que se dediquen a practicar magia negra o ciencias ocultas igual serán erradicados, porque la tierra tiene que ascender junto con la nueva raza humana. Por eso es de que al día de hoy las mujeres están sintiendo en su corazón ese llamado a la maternidad, porque están anclando la energía para que lleguen seres, un ser humano pero ya con el ADN activado, lo que sería ya con la capacidad de un Maestro Jesús, de un Saint Germain, pero ya nada más no serían 3, 4, sino que ya la humanidad ya formaría una masa crítica de una gran variedad de esos maestros ascendidos. Pero para eso nosotros tenemos que abrirles el camino, es lo que estamos haciendo a esos nuevos seres. Así como Sam le abrió el camino a su hijo, nosotros le estamos abriendo ahora el camino contra viento y marea a los nuevos niños. Por eso estamos luchando contra el arponazo, para que no les envenenen su ADN y puedan ellos salir adelante, y que esta época de Herodes en versión nanotecnología se acabe de una vez por todas. Pero solamente unidos, hermanos estelares. Por eso es de que les relaté que desde tiempos ancestrales inmemoriales ya se unificaban los reinos, y al día de hoy una de mis misiones es unificar las casas reales, los reinos, con las princesas, anclando la energía del cosmos, del amor y la comprensión, con las casas sirianas, con las casas andromedanas, con las casas reales de Abion, con las casas arcturianas, con las casas pleiadianas, ¿sí? Es la única manera de ganarle al enemigo, es la única manera de ganar esta guerra, la unificación. Esa unificación que empezaron Saam y su hijo Enki hace muchos años, millones de años, y que hoy estamos viendo su fruto. Pues bien, mis queridos hermanos estelares, es lo que yo quería compartirles. Nos vemos en el próximo episodio, que se llamará El despertar de la fuerza Urma. Los quiero, los amo, la energía esté con ustedes. Gracias por sus aportaciones tan generosas en PayPal. Victoria de la luz, hoy, mañana y siempre. He dicho, así es y así será. Urma Taita.